Bienvenidos amigos a Entrevista a la Ansiedad, el lugar donde las historias de vulnerabilidad se convierten en relatos de fortaleza. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que los va a sorprender a todos ustedes. Tengo aquí al maestro de maestros, al señor Enrique Villanueva. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bien, Erika, gracias por la invitación y gracias por eso de maestro de maestros. Yo digo que soy maestro de lo que viene a enseñar y estudiante de todo lo demás. Así que en ese sentido creo que todos tenemos maestría en alguna cosa y bueno, también estamos en la disposición de abrirnos a aprender, ¿no? Gracias. Eso es parte de tu humildad, Enrique, porque en realidad sí eres maestro de muchos maestros, ¿no? Yo he encontrado en el grupo muchas personas que tienen muchos otros estudios y sin embargo tú has venido a ser el maestro para ellos, ¿no? No, y te digo, yo estoy agradecido de toda la gente que, teniendo estudios de otro tipo, se acercan un poco a aprender de mí. Creo que eso también me enseña a mí, ¿no? La humildad, la sencillez. Veo tanta gente con una preparación enorme que se acercan a aprender terapia de shock emotivo o que me buscan a través de las redes por no necesariamente terapia de shock. Yo también he comunicado mucho acerca de espiritualidad. Entonces, de repente, eso también les inquieta mucho, quieren saber. Entonces, yo encantado. Siento que esa es mi misión, ¿no? Compartir. Exactamente, esa es tu misión. Y es parte de tu misión también la Escuela de Facilitadores, ¿no? Porque ahora estás abriendo nuevas inscripciones para la Escuela de Facilitadores de la Terapia de Shock Emotivo. A ver, cuéntanos cómo va eso de la escuela. Bueno, la escuela es una iniciativa que partió por la invitación de mi socio, de Luis Chacón. Él fue el que me propuso hace ya unos años atrás. Y yo estaba organizando con él eventos online, conferencias y talleres. Mientras tanto, el canal de la ansiedad me tiene miedo andaba creciendo, ¿no? Y tomando momento en su giro, avanzando. Mucha gente hablaba del canal y yo la verdad no veía más expectativa en relación a el canal de YouTube que ayudar a la gente y divulgar los métodos que pudieran ayudarlos a superar el trastorno de ansiedad. Pero ocurre que muchas personas, entusiasmadas quizás por la cantidad de información que yo estaba divulgando, se emocionan y empezaron a tomar los métodos y a hacerlos de cualquier manera. Y digo, yo no tengo nada contra la exploración, está perfecto, pero algunos de ellos dijeron que yo los había entrenado y ellos nada más habían visto mis videos. O sea, hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre lo que es una información que tomas de un video y lo que es una formación. O sea, yo no había formado a esas personas, yo había informado a una comunidad. Estas personas aparecieron en Colombia, en Perú incluso, en Chile, en diferentes países, en Argentina, y empezaron a vender lo que yo estaba enseñando en el canal de manera gratuita. Incluso algunos llegaron a hacer un compendio de varios videos de mi canal y a venderlo por paquetes. Entonces eso me incomodó bastante, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo estoy dando esto gratis y por allá lo están vendiendo. ¿Qué significa esto? Fue en ese punto donde le dije a Luis, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo con esto. ¿Cómo puedo hacer para controlar o poner derechos de autor? Me dice, no puedes hacer nada. Una vez que esto está fuera, la comunidad lo va a tomar. Lo que sí puedes hacer es organizar la educación formal de la terapia de shock emotivo. Entonces, claro, eso es lo único que se puede hacer, formalizar eso. Entonces, dar una auténtica formación y no solamente informar. O sea, informar es para la comunidad que no tiene acceso a los recursos del estudio, de la educación. Entonces, dije, perfecto, para todos ellos está ahí el canal con los ciento y tantos videos que tenía en ese momento. Pero para aquellos que quieren hacer un proceso completo de un año de formación, va a estar entonces la academia. Y así fue como se gestó la academia, ¿no? La terapia de shock emotivo tuvo otra ruta diferente, pero la academia fue un poco tropezarnos y ver cómo la comunidad pues estaba entrando un poco en caos porque no sabían ya quién había sido entrenado por Enrique o si Enrique había entrenado a alguien.
Justamente eso te quería preguntar, porque si bien en la academia tú enseñas muchas más técnicas, tú le aportas ahí la técnica tuya propia, que es la terapia de shock emotivo. ¿Cómo nace esta técnica? Porque yo sé bien que tiene ciertas bases, ¿no? Pero es osada, es una técnica muy osada. ¿Cómo te Ujú. decides a realizar esta técnica? Bueno, mira, ayer justamente leía a un especialista en el campo de psicotraumatología, ¿no? Y hacía énfasis en cuidarse mucho, ¿no? Casi yo digo avanzar con pies de plomo en psicoterapia para no generar una retraumatización. Ese es un tópico bastante común entre las personas que están en ese campo. Y yo no vengo del área de la psicología ni la psiquiatría. Si bien he estado cerca, ¿no? Mi papá era médico, mi hermano es psicólogo, mi familia en general ha estado siempre en el campo de los servicios médicos o psicológicos. Entonces es como que un poco que me nutrí de diferentes fuentes en relación a eso, pero no directamente. Yo estudié hipnoterapia, hipnosis clínica, formalmente aquí en los Estados Unidos. Pero antes de eso, estudié en Perú una carrera en comunicaciones, en ciencias de Ujú. las comunicaciones en la Universidad de Lima. Y aparte de eso, siempre tuve un interés en relación al desarrollo de la mente, a las capacidades mentales, no solamente la cognición, sino quería entender en profundidad de qué se trataba el potencial que existía en los seres humanos para trascender sus propios límites, ¿no? Y claro, para mí no era solamente pensamiento, era explorar y entender el tema de la emoción, los mecanismos de defensa. Era muy curioso desde niño en relación a la capacidad que tenía la mente humana. Entonces, yo no tenía ningún repudio, ningún asco de acercarme a explorar en algo, por ejemplo, que estuviera fuera de mi religión. Mis padres estaban dentro del catolicismo, pero si a mí me invitaba un amigo de los Hare Krishna a saltar y cantar un rato, pues lo hacía. Si alguien estaba en un grupo de meditación, practicaba. Si me hablaban del grupo de contacto Rama en Perú, también entré al grupo de contacto. O sea, exploraba en todas direcciones. Era muy curioso, estaba hambriento de saber, de conocimiento, de experiencias. Y creo que todo eso me sirvió. O sea, somos como la Tierra, ¿no? Que tiene muchas capas de grava, de arena, de arcilla, y esas capas nos van formando, ¿no? Todos los sedimentos que se van depositando hasta que de pronto tienes acá esta superficie donde dices, bueno, terapia de shock emotivo, pero fue todo esto que estaba aquí abajo. Y ahí abajo también hay, por ejemplo, chamanismo. Ya en la etapa adolescente empecé a participar de visitar a los practicantes de la medicina tradicional en Perú, sobre todo, a los curanderos, a los chamanes, los brujos, los curiosos, como sea que les llamen. Y ellos eran los terapeutas tradicionales, pues. Entonces, a través de ellos me acerqué a ver cómo trataban el daño, la brujería, el mal, ¿no? Y un poco entender también de qué se trata el daño. Y, y participar de la toma ritual de algunas de estas plantas enteógenas, plantas sagradas, el ayahuasca, el San Pedro. eh, y al hacer esa exploración, expandir la mente y entender un poco más acerca de por qué estarían funcionando, cómo detonaban mis respuestas de estrés y por qué era tan importante el detonar la respuesta de estrés para generar una corrección, ¿no? Cómo te hacía saltar esa respuesta de estrés de una red neural por defecto a otra red neural. O sea, todo eso ya lo iba sintiendo en esa etapa sin poder ponerlo en palabras. Y ha sido recién al llegar a la hipnoterapia que todos esos elementos se juntan. Y claro, el hipnoterapeuta en el Hypnosis Motivation Institute era entrenado para trabajar con lo vocacional y avocacional, según la ley aquí en los Estados Unidos. Entonces, nosotros no podíamos tratar, por ejemplo, ni depresión, ni trastorno, ni estas cosas. Deberíamos enfocarnos en ayudar a las personas a bajar de peso, a, a mejorar su rendimiento laboral, deportivo, académico,
podíamos enfocarnos en trabajar en lugares de rehabilitación de drogas y alcohol. Esa clase de cosas se esperaban de un hipnoterapeuta. Y claro, cuando empecé mi práctica, yo iba por esa ruta, atendía a una persona para bajar de peso, otro que quería ayudarse con su rendimiento deportivo, y así iba. Pero empezaron a aparecer las personas con trastorno de ansiedad, y, y para mí era muy fácil, o sea, relativamente fácil en comparación a otros colegas que hacían lo mismo, ¿no? De hecho, algunos colegas me empezaron a pasar a sus clientes por ansiedad, y era efectivo. Entonces la gente empezó a recomendarse, y cuando me di cuenta, toda mi práctica profesional, en un 95% eran personas con ansiedad. Y yo dije, claro, yo también tuve un periodo con ansiedad. Eh, no le di tanta importancia porque había hecho periodos de diferentes tipos de crisis. Entonces, para mí, el periodo de aprender artes marciales, por ejemplo, fue una forma de crisis, pero me sirvió muchísimo. El pasar por trastorno de ansiedad sin siquiera reconocerlo como tal y superarlo, para mí había sido también importante. El periodo de la experiencia del grupo de contacto, ¿no? Explorar en lo sobrenatural, en los fenómenos paranormales, el exponerte a esas cosas, fue importante. Estudiar con los chamanes, visitar también. Es como que todo fue sumando, por eso digo que somos como las capas en la tierra, ¿no? Y para cuando llega mi práctica profesional y veo cómo puedo ser efectivo con las personas con ansiedad, y en la medida que llegan más y más personas con ansiedad, empieza a tomar forma la terapia del shock emotivo. Es como que, ok, a mí me sirvió esto, ¿no? Y esto puede funcionarle. O este chamán hacía tal cosa y realmente puede servirme si llevo a la persona a un estado alterado de conciencia sin necesidad de un psicotrópico. Puedo inducirlo a través de respiración. Y es así como va sumándose y va tomando estructura, y de pronto ya tengo un cuerpo de información que puedo incluso señalar como una forma de terapia. Si bien la hipnoterapia no es considerada dentro del campo de la psicoterapia en los Estados Unidos, de cualquier modo yo creo que era inevitable, o sea, que la hipnosis clínica entrara en ese campo eventualmente. Así que así fue como fue tomando forma. Interesante, mira, yo he visto que en psicoterapia tradicional utilizan la hipnosis. Ujú. De Claro. hecho, se estudia algo de hipnosis, pero no es no es como una regla, ¿no? O sea, no Ujú. es como que esto nos va a servir, ¿no? Pero Y sí tampoco se... es un entrenamiento formal, si te fijas, Erika. Es como un entrenamiento de 2 semanas, de un mes. En España alguien me dijo 3 meses. O sea, aquí en los Estados Unidos es un poco más. Si vas a estudiar formalmente, es un nivel de college. Entonces, te puedes ir 1 o 2 años de estudio en hipnoterapia. Y Ujú. de hecho en tu curso se hace casi desde el inicio la práctica con hipnosis, ¿no? Y es Ujú. casi un año que nos la pasamos haciendo, Practicando. Claro. practicando nosotros, ¿no? Sí, Mira, bien, entonces así es como nace la terapia de shock emotivo, ¿no? exacto. Ujú. Más o menos, en corto. Ujú. En corto, sí. En corto porque han sido muchas experiencias a las que tú has tenido con las que has tenido que juntar, digamos, para que pueda surgir esto, y ha sido intuitivo además, ¿no? Eso de exponerse, ¿no? Hay un punto de quiebre en el que uno dice, yo no puedo vivir así, ¿no? Y tengo que cambiar, tengo que hacer algo. En el caso, para nosotros, las personas que llevamos tu curso, también hay un punto de quiebre, ¿no? Yo tuve Sí, un punto de quiebre hace muchos años y yo te encontré a ti en el canal de la espiritualidad. Entonces, con el canal de la espiritualidad es como que yo era como un extraterrestre que me hablaba, cosas que en la vida yo había escuchado, y si lo había escuchado, ¿no? Era como que recién lo estaba entendiendo, porque de hecho en AT yo ya había escuchado ciertas cosas que tú comentabas, pero era como que era la información más clara, ¿no? ujú. Entonces, dicho esto, pues hay muchas personas que se acercan a ti como con un llamado de Dios, ¿no? Como si Sí. me hubieran pedido a Dios y me enseñó esto, me enseñó este canal, me enseñó este señor, qué sé yo. ¿Tú crees que la espiritualidad ayuda mucho a las personas para salir de esta situación de crisis que están pasando? Sí, creo que es una dimensión muy importante en el ser humano, y ignorarla o negarla es en realidad empujarla a la sombra, y no se debería hacer.
sea, creo que tenemos que ser conscientes de nuestra vida espiritual. Creo que, nuevamente regreso a la metáfora de los diferentes niveles de la Tierra, ¿no? Todas nuestras experiencias. Bueno, yo digo que nosotros somos, claro, una experiencia física, pero también una experiencia mental y una experiencia espiritual al mismo tiempo. Y cuando digo espiritual, yo involucro allí las emociones. Creo que las emociones están en la frontera entre lo mental y lo espiritual. Siento que cuando el ser humano desarrolla esta capacidad racional, que un poco que lo diferencia de los animales, creo que en ese punto eh, hicimos un esfuerzo por diferenciarnos aún más de lo natural y de los animales, sentirnos como el pico de la creación. Y creo que al negar esa emocionalidad propia del reino animal, eh, no nos quedó de otra que darle una dimensión simbólica a lo emocional y lo convertimos en espiritualidad. Entonces, creo que nuestra vida espiritual es en realidad una transformación operada por nuestra especie para seguir experimentando lo emocional. Y siento que recién en nuestros días y quizás en los últimos 2 siglos se le ha dado más énfasis al tema de cómo hacer una vida emocional de forma consciente. Creo que la evolución nos está llevando a eso, ¿no? Las emociones siempre han estado ahí, han sido un sustrato abajo, pero nos hemos dedicado tanto al desarrollo de la lógica y la razón que pareciera que nos desconectamos un poco. Entonces, siento que la terapia de shock emotivo está rescatando un poco la vida emocional. Y si bien no la señalamos directamente como espiritualidad, creo que es sumamente espiritual el abrazar lo que uno siente para ayudarse a sanar y ayudar a una comunidad a sanar. Entonces, sí, yo también mi época lo viví como espiritualidad, ¿no? Crecí en una educación formal con sacerdotes católicos, claretianos. Crecí también con ciertos anticuerpos hacia la religión por lo mismo, ¿no? Toda la primaria y secundaria. Y, y luego eso me llevó a explorar en otras formas de práctica espiritual, religiosa, de diferentes corrientes. Era muy libre para buscar y explorar. Entonces, como te dije al inicio, podía sentarme a meditar, como podía hacer inclinarme como en el Islam, o podía saltar como hacen los Hare Krishna y todo estaba bien para mí, o sea, era explorar. Pero sobre todo, no era solamente explorar en las formas, sino tratar de comprender cómo todas esas formas externas obedecían al mismo principio, ¿no? Una emoción de fondo. Y quizás la más elevada, la idea de Dios. Y sí, sí, siento que la dimensión espiritual es sumamente importante, que necesitamos cultivarla y que se cultiva empezando por sentir las emociones. Hay personas que creen que las emociones hay que controlarlas. ¿Tú qué crees? Bueno, tú mencionaste hace un rato que muchos han llegado a la terapia de shock emotivo pasando por un quiebre, ¿no? Una crisis. Entonces, fíjate, si esa crisis, si ese quiebre no hubiera llegado, esas personas no hubieran podido encontrar esta vía que les proponemos en la terapia de shock emotivo. Entonces, era de necesidad que sus emociones, que estaban tan controladitas, se quebraran un poco, se desestabilizara todo el terreno para que ellos fueran capaces de contemplar un territorio distinto, una atmósfera nueva. Entonces, yo no creo que se trate de controlar. Las emociones, digo que son como el océano, como las olas, ¿no? Entonces, quien trate de controlarlas, va a terminar siendo arrastrado por la naturaleza, ¿no? Las olas te van a golpear. No trates de represar una ola. En dado caso, permítete usarla, usar su fuerza, su energía para conseguir llegar a donde quieres llegar.
Entonces, de repente yo no puedo correr esa velocidad por la orilla, pero una ola sí puede hacerlo. Y si aprendo a correr la ola, entonces puedo desplazarme a lo largo de toda la costa. Y eso lo puedo hacer porque me entreno en sentir mis emociones, en fluir con ellas, en aprender a conocerlas, enfrentándolas, sufriéndolas de vez en cuando. Entonces, yo no puedo controlar al océano. En dado caso, puedo controlarme a mí en relación al océano. Y eso es lo que trato de enseñarle a la gente en terapia de shock emotivo. Aprendan a sentir sus emociones, aprendan a desplazarse con ellas, ¿no? No busquen controlar lo que es incontrolable, es natural, no debería ser controlado. Debe de dejarse fluir, ¿verdad? Sí. Ujú. Y fluyendo, además, la gente encuentra una calma. Eso es parte de la terapia de shock emotivo, ¿cierto? Sí, yo creo que naturalmente nos regulamos, ¿no? Porque si ahorita yo les digo, déjense sentir y fluir, la gente a veces lo interpreta mal, dice, oh, te voy a ser un animal, si yo siento el impulso sexual, voy a violar a quien quiera. No, no estamos hablando de eso. De hecho, yo creo que cuando te permites realmente sentir, es un proceso muy interno, que no va a llevar a dañar a nadie, sino va a llevarte a macerar, a crecer en lo que tú estás experimentando, y eso naturalmente va a desarrollar una empatía que te va a impedir ir a hacer cosas indebidas allá afuera. Entonces, sentir es un proceso de autoconocimiento, no es simplemente me doy licencia de vivir la vida de un animal. No, y de hecho los animales también tienen reglas, así que esto viene del autoconocerse, ¿no? De un balance con el entorno. Las emociones, el sentirlas, te permiten mantener un equilibrio natural con el entorno. Y cuando digo el entorno, no digo solamente el escenario, sino la gente en ese escenario y todos los otros individuos de tu especie. Entonces, sí pienso y siento que haciendo la experiencia de sentir las emociones, nos autorregulamos, encontramos un balance interior, un autoconocimiento auténtico que va más allá solamente de lo racional, un autoconocimiento sentido que te permite un sentimiento de balance interno. ¿Qué grandes transformaciones has visto entre tus facilitadores? Bueno, te digo, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ya te dije que no tenía el plan de abrir una academia y un poco que las circunstancias me pusieron en esa situación. Y te digo, tenía dudas, ¿no? Tenía dudas de que en un año pudiera enseñarle a un grupo de personas interesadas todo esto que quería comunicar, ¿no? Y, y me sorprendí gratamente. O sea, es una felicidad enorme el ver cuando se gradúa una generación de estudiantes y, y ver cómo realmente integraron información y cómo empiezan a hacerlo. Claro, con baches, con golpes por aquí y por allá. A veces incluso nos enfrentamos con profesores y estudiantes, pero ellos somos leones, o sea, y los leones de vez en cuando se van a dar unas mordidas y está bien. Así es como crecemos. O sea, para mí es importante toda la dinámica que se desarrolla en la instrucción, desde lo que es armónico y fluido hasta lo que es caótico, como una ola que revienta. O sea, está bien. Yo no tengo problemas con eso, me gusta. Y me encanta verlos fuertes, ¿no? Incluso discutiéndome o cuestionándome algunas cosas, me gusta. Y hasta me siento orgulloso de todo eso, ¿no? De cómo se da todo este desarrollo de una información que da forma a una estructura mental. Eh, Como tú dices, muchos de ellos han llegado en la crisis, en el momento del quiebre. Y de alguna forma la terapia de shock emotivo les da una estructura nueva. Y me encanta ver lo que hacen con esa estructura, cómo les da una expresión distinta a sus vidas. No solamente a su práctica profesional, sino a sus vidas. Así que yo estoy encantado de lo que está pasando con la academia. Ujú. ¿Has encontrado ahí entre tus facilitadores leones que se dan mordidas y zarpazos, verdad? Sí, sí, sí. La Eso idea pasa. es, y cuando, bueno, a mí en algún momento alguien me dijo, ¿no? Donde hay muchas mujeres siempre va a haber pleito. Y es, y Sí, es real, pero la idea no es de que nosotros nos separemos por grupos, por escuelas, por eso te quiero comentar esto, ya lo hemos conversado atrás de cámaras, queremos crear
una página para tus facilitadores, que serían los facilitadores, ya como te digo, certificados de Enrique Villanueva, ¿no? Bien. Estamos conversándolo con Rosalba y con otros compañeros más para poder integrar no solamente a los de un grupo determinado, ¿no? La idea no es que nos peleemos y estos sí y estos no, sino que se puedan integrar todos y donde las personas puedan encontrar ahí preguntas, respuestas, tampoco para no saturar la página de La Ansiedad Me Tiene Miedo, que es estrictamente para personas que están buscando la información que tú brindas, ¿no? Además, nadie mejor que tú para brindar la información. La verdad que si yo me pongo a hablar adelante, creo que nadie me entiende como te entiende a ti, ¿no? Entonces, lo digo yo por experiencia propia, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Cuando yo te escuchaba a ti, cuando tenías el canal de la espiritualidad y hablabas, yo lo entendía todo claro, como si me lo pasaran por agua, ¿no? Ujú. En cambio, cuando lo escuchaba en otros lados era como que no entendía. Es que Entonces, es también un tema de percepción. Am, claro, las personas que se han acercado al canal o a la academia dicen, y entiendo también, Enrique, ¿no? Eh, pero es que ustedes son exactamente la audiencia que yo debía tener y mi estilo de comunicación apela y resuena con la sensibilidad de ustedes. Pero tú también tienes una audiencia esperándote y hay gente que está vibrando en una sensibilidad que está perfectamente así, afinada con tu discurso, digamos. Entonces, hay personas esperando de ti y esperando a Rosalba y esperando a Lisandro y a cada uno. Entonces, es importante que ustedes se den la oportunidad de estar expuestos. O sea, quizás yo pude haber llegado a toda esta gente mucho antes, pero por estar con protecciones, que no, todavía no lo voy a hacer, no estoy listo, no sé qué va a pasar si abro una academia. O sea, todo eso me hizo frenarme un poco, ¿no? Pero la gente ya estaba esperando y cuando me escucharon me reconocieron y así va a ser con todos ustedes. Ustedes van a ser reconocidos por el grupo que los va a seguir y que los va a entender de manera perfecta y van a decir, sabes que a mí nadie me había explicado esto como Erika me explicó. Sí. de hecho, y ese es un mensaje no solamente para Erika, ¿no? Sino para cada uno de los facilitadores que tú has entrenado. Hay algunos que todavía no se atreven a salir a las redes, ¿no? Y está bien. Y hay otros que están de manera incipiente, que están saliendo también y Ujú. un poco que todavía no están ahí como en la lucha, ¿no? Así como yo, que también estoy en la lucha tratando no sé de qué, la verdad que no sé de qué, pero me ha llevado por este camino y me encanta. Esto me Sí. gusta, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vamos dándole. Lo que yo te quería decir es, la escuela de facilitadores solo está dirigida para personas con ansiedad. Te pregunto esto porque mediante las entrevistas que yo he tenido, muchos de tus estudiantes no eran personas con ansiedad, ¿no? Eran personas que venían de otras escuelas, incluso hay muchos psicólogos. Psicólogos, estudiantes de par biomagnético, estudiantes de bioneuroemoción, y que sin embargo en tu escuela han encontrado respuestas a muchas preguntas. En mi caso particular, por ejemplo, yo puedo decirte que lo que yo había estudiado me ha llevado mucho a analizar, a encontrar la raíz, a poder ayudar a las personas a ser consciente de lo inconsciente, eso sí, pero de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo salen? Eso es algo que yo lo aprendí en tu escuela, entonces esa era mi pregunta. ¿Tú crees que tu escuela solamente va dirigida a personas con ansiedad? O también, No. di, adelante. O sea, sí y no. Sí, en cuanto a que tratamos trastorno de ansiedad, pero no en cuanto a que vamos a entrenar personas de diferentes corrientes que están interesados en ayudar a la comunidad pasando por trastorno de ansiedad. Estamos hablando de que a la actualidad la Organización Mundial de la Salud habla de más de 350 millones de personas afectadas. Y esas son las estadísticas de lo conocido. La gran mayoría de la gente, yo digo, que vive la ansiedad en silencio. Así que yo me inclino a pensar que hay mucha más gente pasando por trastorno de ansiedad de lo que nosotros sospechamos. Así que creo que el campo y la demanda va a estar allí. Y aquellos que se entrenan para ser facilitadores y ayudar a otros con trastorno de ansiedad, eh, algunos van a ser personas que pasaron por ansiedad definitivamente. Una población tan grande afectada va a ser así. Pero otros van a ser personas que tienen una vocación de servicio, que de hecho ya han estado ayudando desde otras disciplinas y que quieren acercarse a información que pueda facilitarles
el brindar la ayuda. Así que, claro, los estudiantes van a ser variados, ¿no? Un porcentaje sí van a ser personas que han pasado por ansiedad, pero otros van a venir de corrientes tan variadas como las que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, tú vienes del análisis transaccional y las comunicaciones. Hay otras personas que han llegado desde los negocios. He tenido abogados, he tenido doctores, ¿no? Psiquiatras, eh, psicólogos. Hemos tenido todo tipo de estudiantes, ¿no? He tenido también estudiantes que no han terminado la primaria y son excelentes, excelentes terapeutas a la actualidad. Entonces, no voy a decir esto nada más es dirigido a tal grupo de individuos, ¿no? Solamente quiero a esto como mis estudiantes. No, yo quiero seres humanos como estudiantes, personas sensibles, que de verdad se abren al servicio de la comunidad. Esos son mis estudiantes. Y claro, todos vamos hacia la meta de ayudar a las personas que sufren de trastorno de ansiedad. Por no decir miedo, ¿no? Es otra manera de verlo. Pero es miedo en el fondo y tenemos que ayudarlos a superar el miedo. Por eso podemos incluso desde el trastorno de ansiedad entrar al campo más amplio del trauma y ayudar a personas que están pasando por estrés postraumático, por la dificultad de que nunca pude superar esto que me golpeó en cierta etapa de la vida y que todavía arrastro conmigo. Entonces, ahí es donde la psicotraumatología a veces entra en conflicto con lo que estamos haciendo y he recibido muchas críticas válidas, digo yo, de personas en el campo de la psicoterapia y la psicotraumatología que señalan lo que estamos haciendo como el potencial de retraumatización para algunas personas. Y les digo, entiendo por qué lo dicen, pero quizás nosotros confiamos más en el potencial que existe en el ser humano para superar esto y guiamos el proceso de una manera, no como la psicología lo hace, sino desde el campo de lo que es la hipnoterapia. Entonces es un poco diferente, ¿no? Son recursos distintos. Así que por ese lado nosotros, los facilitadores de la terapia de shock emotivo, no tenemos miedo de la retraumatización porque sabemos cómo operar en el momento en el que pueda surgir el potencial de retraumatización, digamos. Pero realmente en esa frontera es donde podemos reorientar a la persona a recuperar su poder, su fuerza. Así que no le tengo miedo a acercarme a esa frontera porque yo mismo la atravesé y le he enseñado a miles de personas a hacerlo. Así que esto no solamente es posible, es real. Y si se hace bien, la recuperación yo digo que es inevitable. Yo conversaba el otro día con Verónica, que es médico, que también es una de tus facilitadoras, y ella me decía que hace unos 10 años era muy difícil diagnosticar la ansiedad, ¿no? Y que los médicos te decían, bueno, no, si estás, es como que estás nervioso, ¿no? Tómate una pastillita para que ya no estés nervioso y ya, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, también le fue muy difícil diagnosticar la ansiedad y ella la diagnosticaron con estrés postraumático por un accidente que había tenido terrible, en el que casi pierde la vida y una serie de pérdidas más que surgieron alrededor de su vida en esa etapa, ¿no? Perdió a su abuela, a su padre, la mascota, o sea, fueron cosas que se fueron sumando y provocaron en ella esto, pero ella me dice, hace unos 10 años era difícil diagnosticar la ansiedad y miles de personas con las que yo he conversado también, yo no sabía que tenía ansiedad, ¿no? Claro, y que se asume, por ejemplo, en su caso se dice, es duelo, ¿no? Ha perdido aquí, ha perdido allá, probablemente depresión. Es como cuando llegan personas y me dicen, me diagnosticaron con depresión postparto. Y en la mayoría de los casos yo siento que es un diagnóstico equivocado. Porque me ha tocado atender a muchísimas de estas mujeres y digo, lo que tienen es ansiedad postparto. Esto no es depresión. Pero claro, yo me enfoco en atender ansiedad y resulta que se corrige el problema. Entonces, ¿era depresión postparto o era ansiedad postparto? Entonces, sí, era difícil reconocerlo, era difícil hacer un diagnóstico adecuado y aún en la actualidad es difícil por la variedad de las experiencias psicoemocionales que una persona puede experimentar. Es duro, ¿no? Cernir. Por eso digo, a veces hay que simplificar las cosas y enfocarnos en el tema de la emoción. Y si vamos directamente al miedo que la persona está sintiendo, de pronto es más claro el panorama y podemos hacer una corrección
más directa, ¿no? Más funcional. ¿En qué etapa de la vida crees tú que nosotros aprendemos a sentir ese miedo? Hay diferentes etapas, ¿no? Pero me imagino que si el trauma por lo general se ha sembrado en etapas tempranas, pues la infancia, ¿no? Donde somos más vulnerables, donde estamos aprendiendo el mundo y el intercambio con nuestros pares humanos va a, dependiendo de la clase de vínculo que establecemos, a dejarnos un modelo funcional de cómo desenvolvernos o uno disfuncional. Entonces, sí, en la infancia yo creo que es donde somos más permeables y donde la influencia del entorno puede moldearnos y muchas veces moldearnos un poco mal, ¿ya? Ujú. Una pregunta que me la hacen algunas de tus facilitadoras es, ¿cómo te arrancamos una sonrisa? Pues vas a tener que contarme un chiste bien gracioso o alguna situación de tu vida que esté fuera de lo común y eso me quiebra a veces. Quizás no es común, no es muy común que yo sonría, tengo quizás una forma, un formato de cómo me presento en los medios. Sí sonrío, es solamente que mis mecanismos de defensa, yo digo que me llevaron a desarrollar, ¿no? Esta imagen, que te digo, no es algo forzado en mí, es natural el mostrarme seriamente, ¿no? En público. Hay personas que naturalmente se muestran joviales, felices, ¿no? Para mí eso no sería natural, ¿no? Y fue por la manera como me desarrollé, ¿no? Realmente yo tenía mecanismos de defensa que me ayudaban a mejor mostrarme serio para estar protegido. A la actualidad esos mecanismos ya no me sirven, pero creo que todavía queda un poco de esa forma, ¿no? Eh, Eso que me formó, digamos, ¿ya? Claro, porque además yo me imagino que tú, teniendo tanto tiempo de práctica, has tenido algunas seguidoras, entre comillas, que te han podido acosar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nos recomiendas a nosotros, tus facilitadores, lidiar con el acoso? Porque de todas maneras surge, ¿no? Ujú. Va a pasar. Hay un desplazamiento en todas las formas de atención al cliente, no solamente el cuidado de la salud, en todas las formas de atención a la gente. Vas a encontrar que la persona que se siente beneficiada, se siente ayudada, naturalmente va a desarrollar un afecto que se siente que va un poco más allá de la empatía, ¿no? El resonar con la otra persona. Y muchas veces puede malinterpretar ese afecto, ese agradecimiento, y es entonces cuando se pueden dar los malos entendidos, ¿no? Pasa entre el doctor y sus pacientes, la enfermera y las personas que están ellas atendiendo, y pasa en el campo de la psicología, la psicoterapia, la hipnoterapia. Va a ocurrir. Y cuando ocurra, pues tú tienes que mantenerte firme y plantear las cosas como son. Y me ha tocado decirle en ocasiones a clientes en el pasado, tanto mujeres como hombres, decirles, mira, es natural que te sientas agradecido por lo que ha pasado, este, pero no va por ahí. O sea, nuestro trabajo es muy profesional y nosotros vamos a enfocarnos en ayudarte y darte el mayor beneficio posible de estas sesiones, pero no es lo que estás pensando. De mi parte, yo no puedo verte de esa manera. Y cuanto más clara seas en expresar tu posición, más se aclara también la posición de la otra persona, ¿no? Algunos quizás se pueden avergonzar, pero tienen que tratar, ¿no? De que puedan todavía sentirse sostenidos, porque tampoco se trata de que no es así, y no salir corriendo al otro y se asustó y se sintió mal. No es así tampoco. Ujú. Muy bien, Enrique. ¿Cuándo empiezan o cuándo terminan las inscripciones para la próxima temporada de la Escuela de Facilitadores? Bueno, ya empezamos, ahorita estamos diciembre y ya iniciamos el anuncio de la siguiente generación. Eh, con el equipo hemos planteado que vamos a dar un descuento especial hasta el 31 de diciembre para que la gente se inscriba a un precio, digamos, más amable, más módico. Después del 31, en enero van a seguir las inscripciones ya al precio regular. Entonces, este es un entrenamiento de un año.
Entonces, no puede ser tan bajo en precio porque sumamos un montón de contenido que para mí es importante y que no puedo dejar de lado. Entonces, es un año intenso, no es suave, la gente lo sufre. O sea, yo he visto facilitadores que la pasan duro porque, bueno, yo les digo, si tienes 1 hora por día es suficiente, ¿no? Pero claro, nosotros habíamos establecido nuestras rutinas, ¿no? Y tener que buscar esa hora en medio de mi día, ese es pesado. Yo sé que tú la pasaste duro y todos los que han estudiado para poder mantener ese año de este aprendizaje. Algunos me muestran sus impresiones, o sea, unos cuadernotes enormes de todo lo que imprimieron a lo largo del año. Pero se hace dinámico si uno mantiene el ritmo, ¿no? Hoy día voy a hacer esto y mañana me toca repasar esto y el viernes voy a estar en las prácticas. Y la gente que lo hace termina bien. El problema es atrasarse, ¿no? No voy a seguir el ritmo, yo lo voy a hacer a mi propio ritmo. Ahí viene la dificultad. Pero creo que el curso está bien estructurado y creo que para la siguiente generación va a tener una estructura todavía más clara y más fácil. Porque a diferencia de las 3 generaciones previas, voy a empezar a cortar un poco, a limpiar el jardín. Creció un poco salvaje la academia. Entonces voy a tener que hacer una poda. Voy a cortar ahí algo de información y voy a agregar unas florcitas por acá, otras cosas nuevas. Y, y lo lindo es que las generaciones previas, los ya graduados, pueden acercarse todavía. O sea, yo les he dicho, ustedes pueden seguir estudiando con nosotros si se mantienen como mentores de las nuevas generaciones. Ustedes pueden continuar nutriéndose de la nueva información que va a surgir y que va a ir dándole forma a la academia, de modo que podamos afinar la puntería en cómo llegamos pedagógicamente a nuestros estudiantes. Así que eso es lo que está pasando en este momento y pues yo espero que la comunidad aproveche, ¿no? No solamente el precio antes del 31 de diciembre, sino también las ayudas financieras que se están dando para que puedan estudiar. A mí me encanta ver, por ejemplo, de las primeras 3 generaciones, a los facilitadores que a veces en cuestión de meses han conseguido pagar por completo, ya no tienen ningún tipo de deuda, ya están completamente cubiertos, ya cubrieron todos los gastos de sus estudios y digo, qué excelente, qué bueno, o sea, realmente se hizo el trabajo, ¿no? La demanda está allá afuera. Hay muchas personas pasando por trastorno de ansiedad. Debería ser posible que en menos de un año tú hubieras cubierto toda la inversión que hiciste en tus estudios. Si es que te mantienes presente con la comunidad, ¿no? Así debería ser. De hecho, hay muchas personas que ya han cubierto sus estudios, pero en realidad yo pienso que no es tan caro. Es un esfuerzo, sí, si uno lo divide en el año, ¿no? Y toda la cantidad de información que uno obtiene, porque es bastante información, es un estudio, como tú lo has dicho bien, es duro, ¿no? Bueno, en la academia tenemos varios módulos para organizar un poco el volumen de la información que es grande. Entonces, el primer módulo es acerca de hipnoterapia. Nos pasamos ahí unos meses estudiando esto y practicando con esto. Luego nos vamos al módulo de terapia de shock emotivo, con todas las técnicas que proponemos para el procesamiento emocional. Y posteriormente tenemos el tercer módulo, que son terapias complementarias de la terapia de shock, donde nosotros vemos cómo se alinean estas otras formas de terapia, desde terapias de exposición hasta métodos que involucran la terapia de meridianos, por ejemplo, eh, la psicología energética, ¿no? Donde incluimos el EFT, el TAT, y cómo todo esto puede ser usado en el modelo de terapia que nosotros proponemos. Y claro, a lo largo de todo el año está el módulo de prácticas, ¿no? Donde la gente va a estar todos los viernes, a veces reuniéndose a hacer prácticas con sus compañeros y observar, ¿no? El proceso de cómo aplicar esto. Entonces, creo que es un entrenamiento completo, pero como te decía, estamos ahorita en una poda. Cuando inicié la academia, yo tomé un poco como modelo al Hypnosis Motivation Institute, que es el instituto de California donde yo me entrené. Y claro, tomé un poco de la información que ellos habían brindado en su momento. Sin embargo, mucha de esa información fue integrada en los 60. Entonces voy a tener que limpiar esa área y más bien colocar modelos nuevos en ese inicio y hacer otras correcciones ahí que son necesarias ya. Y me voy a asesorar
psicólogos con formación en terapia cognitivo-conductual, porque me dicen que lo que estamos haciendo corresponde a una corriente, le llaman de tercera ola, creo, dentro del campo de la psicoterapia, y me van a ayudar un poco a darle esta forma, ¿no? Más cercana a la academia en psicología, de pronto. Tu hermano es psicólogo Ujú. cognitivo-conductual, ¿verdad? Sí, también. Y también vamos a tener consultores que son especialistas maestros en terapia cognitivo-conductual, psicólogos también, así que estamos ahí consultando de todas partes para hacer esta mejoría. Ujú. Excelente, o sea, la academia se viene recargada. Sí, eso esperamos. Esperamos que sí. De los modelos de instrucción online, vemos que la academia está teniendo bastante éxito, porque eh, mi colega Luis Chacón, él está en toda la parte de marketing, informática, y él asesora a varias otras academias. Ujú. Entonces, él me dice, mira, lo que está pasando en los últimos años, la gran mayoría de academias online han bajado, ¿no? Por la competencia que existe de afuera. Pero en cambio, la Academia de Terapia de Shock Emotivo está creciendo. El porcentaje de crecimiento es bastante elevado. Entonces, esto va a crecer. O sea, está en expansión en lugar de quedarse en el modelo de lo que está pasando allá afuera. Excelente, esa es una buena noticia no solamente para los que se quieren inscribir en la Academia de la Terapia de Shock Emotivo de Enrique Villanueva, sino también para nosotros, tus facilitadores que hemos salido de ahí, porque de alguna manera, manteniéndonos vigentes, podemos continuar con las clases y seguir aprendiendo, ¿verdad? Yo te quería Exactamente. preguntar, ¿cómo es eso de...? Porque yo he entrado a los cursos, pero a mí me han dicho que ya no hay espacio para más mentores que van a abrir el próximo año. Bueno, mira, Creo que somos demasiados ya. sí, hay muchos mentores, pero igual vamos a encontrar la manera de involucrarlos. O sea, sí tiene que haber espacio, porque está la situación de, por ejemplo, las prácticas, ¿no? En las prácticas van a haber mentores, pero también necesitamos mentores cuando estamos en los días de instrucción, por ejemplo, los lunes. En los lunes hay necesidad de que en el momento que les doy media hora para que practiquen, los mentores estén presentes para guiarlos también. Y van a abrirse otros espacios para más mentores. Entonces, yo digo que sí se va a poder y que todos los que quieran seguir vigentes van a poder hacerlo. Es cuestión de organizarse nada más, ¿no? Porque la escuela va creciendo y hay que encontrar nuevos espacios para todos los facilitadores también que van creciendo, ¿verdad? Exactamente. Bien, algunas personas a las que yo he entrevistado, ¿no? Que me dicen, yo entré a la academia porque yo quería entender lo que me estaba pasando. Si bien era cierto, algunos ya habían superado incluso la ansiedad en gran parte, pero nadie les había podido explicar qué era lo que habían tenido, ¿no? Yo quería entender, yo escuché esa palabra, yo quería entender lo que me estaba pasando y entré a la academia y con esto yo pude entender y clarificar un poco mi mente, ¿no? Es importante que la gente comprenda qué es lo que le está pasando. ¿Qué crees tú? Bueno, fíjate. Entonces, la gente quería entender, ¿no? Y el entender, yo digo que es un proceso de la lógica, lo racional, es la corteza cerebral. Pero el comprender creo que es del cerebro límbico, del cerebro emocional y de nuestras vísceras incluso. Entonces, para comprender tienes que hacer la experiencia. Y creo que por eso es que la gente cierra la instrucción sintiendo, ahora sí puedo integrar esto. ¿Por qué lo integras? Porque lo vives emocionalmente, porque pasas por los diferentes estadios de cómo tanto la corteza llega a ser sentido de lo que pasó, como a nivel emocional llegas a sentir que encuentras balance. Entonces la comprensión viene de la integración de lo lógico con lo emocional. Cuando se da esa posibilidad, esa sinergia, que tu cerebro funcione de manera balanceada, es cuando sientes, ya, esto es estable, ¿no? Ahora sí puedo estar en paz. Hasta entonces hay una agitación, porque si no sé lo que me causó esto, puedo volver a caer en esto. Pero ese sé lo que me pasó requiere de experiencia sentida. Eso es comprensión. Yo digo que es comprensión visceral. Ya lo sentí, ya pasé por esto, ya no puedo volver a caer en eso. Para mí es imposible caer en ansiedad. Yo puedo sentir miedo, puedo sentir estrés extremo incluso, pero de ahí a caer en ansiedad patológica, no. Yo puedo sentir ansiedad sana, sí. En situaciones de peligro real, claro que me voy a activar.
pero cuando se trata de ansiedad patológica, sería muy difícil que yo pudiera caer en eso ya. O sea, ya no, la comprensión está integrada. Y yo aspiro a que eso mismo pase con los facilitadores y con las personas que se atienden con los facilitadores. Es como lo que explicas en la escuela, ¿no? Es un pensamiento, el pensamiento te trae una emoción. Cuando nosotros entendemos lo que nos está pasando, eso también nos puede traer una emoción. Claro, hay una retroalimentación ahí, ¿no? Yo digo que es la emoción la que genera un pensamiento, pero el pensamiento puede inducir también a nutrir una emoción. Eso va a pasar. Entonces, es como lo que dice este Antonio Damasio, ¿no? El neurocientífico, eh, cuando él hacía la crítica de Descartes. Él decía, no es pienso y luego existo, en realidad es siento y luego pienso y recién existo. Entonces, ese siento es clave, ¿no? Porque al final de cuentas el pensamiento parece una emanación de lo que es sentido, es la experiencia posterior al sentir. Entonces, yo creo que primero sentimos, y no quiero que detenemos esto, porque mucha gente me dice, no, no, es que la prioridad la tiene el pensamiento es el pico de... Y yo digo, bueno, sentir es una forma de pensar visceral. O sea, este otro pensar de ideas es propio de la corteza, pero hay un pensar de las vísceras, que es lo que llamamos sentir. Porque también ¿Qué dice? puedo entender, bueno, no entender, comprender, puedo, aquí el lenguaje nos resulta corto porque es la experiencia emocional que está tratando de ser traducida al lenguaje, pero se trata realmente de sentir de manera armónica, de sentir de forma que haya coherencia en nuestra experiencia humana. Y eso es una manera muy inteligente de pensar, sentir. Sí. Es un trabalenguas, a veces, ¿no? O sea, Ujú, como tú dices, el lenguaje nos queda corto para explicarlo, ¿no? ujú, sí, A veces sí, no se por puede. eso trato de llevar el entender a la lógica y la razón y el comprender a lo visceral, pero por lo general la gente está asociando lo visceral con las emociones más duras y rígidas. No, digo que es la experiencia emocional, ¿no? Se dice que los intestinos son el segundo cerebro del cuerpo humano, ¿no? Ahí se puede sentir una experiencia emocional también. Claro, y también en tu cuerpo. O sea, por eso la terapia somática y todas las formas de terapia somática que existen en la actualidad, ¿no? Porque toda tu experiencia emocional va a recaer sobre el cuerpo y sobre todo la represión emocional se va a experimentar como somatización. Entonces, sí, el cuerpo va a ser el depósito, ¿no? Y al mismo tiempo, las vísceras y en particular el intestino, con la flora intestinal, pareciera modular nuestros estados emocionales también. O sea, ahí hay toda una exploración a futuro, ¿no? De especialistas que van a encargarse de estudiar las diferentes poblaciones de bacterias y cómo interactúan con nuestros estados emocionales. Todo eso bien. Ujú. Bien, Enrique, y para terminar, ¿te gustaría darles un mensaje a las personas ahora que estamos en el mes de la Navidad? ¿Qué te gustaría decirles a todos los que te oyen, a los que quieren inscribirse en este nuevo curso de la terapia de shock emotivo o a tus facilitadores que ya salieron de la escuela? Bueno, primero que nada, desearles a todos que pasen unas muy felices fiestas. Claro, la vida misma está eh, expuesta como para celebrarse, ¿no? Pero nosotros compartimentalizamos y decimos, es la Navidad, el espacio donde podemos reunirnos en familia y compartir. Así que si está dado ese espacio para hacerlo, pues tratemos de pasar a través de estas fiestas de la mejor manera posible, con el mejor espíritu navideño de unidad, de paz. Eh, yo sé que a la actualidad, por cómo se está moviendo el planeta y las corrientes de pensamiento, eh, de pronto pareciera que hay dificultad, ¿no? Para enfocarnos en la paz. Pero digo que la paz es un cultivo, es un sembrar todos los días esas semillas, ¿no? Y cuidarlas para que se pueda experimentar la paz en nuestro entorno. A la actualidad en el mundo vemos mucho tribalismo, mucha separación, incluso racismo, ¿no?
y por eso debemos procurar enfocarnos en cultivar la unidad, la compasión, el hacer lo posible para resonar con otros y observarlos desde nuestra sensibilidad más alta, ¿no? Ujú. Creo que eso va a ser el cambio aquí. A veces las noticias nos bombardean con historias de guerra aquí, guerra allá, y conflicto y situaciones que no nos gustan. Pero podemos abstraernos, separarnos un poco de eso y empezar a cultivarnos en este otro espacio, ¿no? Empezando por lo interno. Eh, Retírense de sus lugares de oración, incluso a la meditación, a la reflexión. eh, y desde esa posición de calma interna, comuníquense con el resto, ¿no? Con sus familias primero, con sus comunidades. Eso creo que va a invertir lo que hemos estado observando como agitación allá afuera. Es un Mm. trabajo personal, no es el entorno lo que va a determinar nuestro estado, sino la decisión que tomemos de en qué términos voy a existir, en qué términos voy a vivir. Para mí la terapia del shock emotivo me permitió poner en orden muchas ideas y comunicarlas como un todo estructurado. Es un modelo de cómo sentir y pensar. Y cuando comunico esto a través de la academia, mi intención es, por encima de todo, comunicar humanidad. O sea, no quiero que se pierda la sensibilidad de lo que significa ser humano, quiero más bien recuperarlo y recuperarlo de manera grande, enorme. E incluso si debo exagerar un poco en esa área, lo hago, porque quiero que la gente vuelva a sentir. Y creo que es a través del sentir que nosotros podemos retornar a este balance. Así que la academia está empeñada en eso, ¿no? En, en formarnos en las áreas que habíamos ignorado de nuestra propia humanidad, en destaparlas para exponerlas. A lo largo de un año de instrucción, la gente se ríe, forma comunidad de amigos, la gente Ujú. llora, expone sus dolores, sus dificultades, la gente crece, la gente se da terapia unos a otros. O sea, no es nada más la instrucción, es la interacción que ocurre a lo largo de ese año de entrenamiento. Es luego de eso encontrarnos con los facilitadores si se puede en algún viaje, ¿no? Reunirnos en una playa, ir a una montaña, conocernos ahora, ¿no? Después de haber estado interactuando online solamente. Todo eso es la academia y la terapia del shock emotivo. Así que no es solamente abrir las puertas de una institución a un grupo de personas que quieren aprender, sino abrirnos al contacto humano, a la empatía, hacernos amigos, ¿no? De eso trata. Así que mi mensaje es buscar la unidad por encima de todo. Procuremos vivir en paz aún en medio de la agitación y convirtámonos en el eje que transforma la realidad, ¿no? A través de nuestra propia experiencia. Gracias por la oportunidad que me diste, Erika. Muchas gracias. No, Enrique, gracias, gracias a ti, porque imagínate, con la cantidad de seguidores que tú tienes, por lo menos me van a seguir 10 más, aunque sea. Bueno, vamos a subir esta entrevista probablemente a los canales que tenemos ahí y va a ser que más gente se va a acercar muy pronto. Te arranqué una sonrisa, Enrique, ¿ah? Sí, 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 claro que sí. Gracias, Miguel. No, muchas gracias, Enrique, a ti por estar aquí, gracias por estar en este pequeño programa y espero a todos los amigos que nos hayan escuchado que les guste, que les haya gustado, que conozcan un poquito más a Enrique, afuera de lo que es él, el maestro, ¿no? Y que pueda inscribirse a todos aquellos que todavía quieren entender qué es lo que les ha pasado, pues inscríbanse. Y aquellos que no, que tienen otras prácticas profesionales y quieren entender de qué se trata esto, la hipnoterapia y la terapia de shock emotivo, pues personalmente yo se los recomiendo, de verdad que les va a cambiar la vida. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias, nos vemos. Y Chao. como siempre digo, amigos, adiós.